joven llamado Jin Nester, temporada 4, segunda travesía. Capítulo 10 y 11. La ruta hacia Ulwark. Base de operaciones de Pasalan. Nester, ¿cómo es posible que las dejaran ir al maldito frente? Mark, nadie tenía idea, Nester. Blaster, y déjame recordarte, que lo de Sam fue tu idea. Nester, ya, es suficiente. Estamos a nada de completar una operación masiva que aplastará a ulwarkinos atrasados, porque las únicas formas de quedar bien con nuestros aliados puedan perder la vida, y que perdimos la forma de tapar la ruta de escape de Morty. Orpeo, hasta donde yo sé, lo de la ruta de escape aún no está perdida. Mark, sí, Lincoln habló con Israel y me dijo que se lograron comunicar con Arten y lo que queda de su grupo. Nester, entonces solo me queda pensar en cómo sacar a Elizabeth y Luna del frente. Blaster, así parece. Nester, bien, necesito que me consigan lo siguiente. Mark sacaba una libreta para anotar algunas cosas mientras Nester se lo dictaba. Nester, primero, manténganme al tanto de las actividades de Arten frente a Sam. Segundo, que Beirut se organice con el SRS para que puedan mandar a las unidades de fuerzas especiales en la cacería de Sam y su grupo. Tercero, traten de contactar con los paracaidistas y que den el informe sobre el suceso. Mark, ¿es todo? Nester, sí, es todo, todos pueden retirarse, pueden continuar con su trabajo. Todos los de la sala continuaron con su trabajo, con algunos pocos saliendo. Nester, Will, ven conmigo. Blaster, por supuesto, ¿qué sucede? Nester, tú sabes muy bien lo que pienso. Blaster, sí, pero debes de saber que te tienen bien en la mira, si no fuera así Nicolás no hubiera terminado así. Nester, si es catastrófico y estresante, cientos arriesgan sus vidas y yo solo puedo quedarme aquí sin hacer nada y solo planeando operaciones y vendiendo petróleo, dice viendo por una ventana. Blaster, hasta yo sé que es un buen dolor de cabeza, bueno, ¿y para qué me necesitas? Nester, sí, toma a algunos de las fuerzas especiales y dirigente con esa unidad paracaidista, y tráeme de vuelta a Luna y Elizabeth. Blaster, entendido, me llevaré a Nexus, Rocky, David, Ryder, Jonais y su hermano. Nester, a Jonais y su hermano los volvieron a dar de baja. Blaster, otra vez. Bueno, entonces a Iván y Yonko. Nester, bueno. Blaster, iré a prepararme, será un largo viaje y no podemos perder más el tiempo. Nester, le diré a Beirut para que te deje llevárselos, por lo de Sam y Carter tendrá que moverse por ahí. Blaster se va, mientras que Nester regresa con los demás. Mark, ya tenemos noticias de Arten y su grupo. Nester, ¿y cuál es su situación? Mark, nada bonito, muestra una gráfica, tienen a los soldados de Sam de un lado y de Carter del otro. Nester, ¿qué están haciendo en estos momentos? Mark, están tras Sam, al parecer aún conserva el DSD. Nester, díganles que renuncien a la misión y que se dirija al norte, es mejor que no tengamos más pérdidas. Mark, sí, señor, ¿y qué pasará con Sam? Nester, él ya firmó su sentencia de muerte. Mark le da las órdenes a Israel, quien trata de comunicarse con Arten, que consiguieron una radio de las que tenía Sam. Con el 111. Israel, Elijah, recibí órdenes directas de Nester, quieren que dejen a Sam y se dirijan al norte, no hagan contacto directo con ellos. Elijah al radio. Justo ahora. Israel, sí, infórmale a Arten y diríjanse al norte lo más antes posible. Elijah al radio. Señor, él y Agner fueron directo a Sam. Israel, ¿cómo que de fueron? Elijah, aún está a esperanza de recuperar el DSD, ahora deben de estarle pisando los talones a Sam. Israel, maldita sea. Con Arten. Arten y Agner estaban en una lancha persiguiendo a uno de los helicópteros donde debería de estar Sam. Agner, ¿estás seguro que es uno de esos, sargento? Arten, si no tengo duda, cuando te diga tratas de estabilizar la lancha. Agner, sí, señor. Arten, y recuerda, si te enfrentas a uno de esos bastardos solo rómpeles las piernas y dejarán de ser un problema.
Arten disparaba a los helicópteros mientras Agner trataba de estabilizar la lancha con algo de dificultad puesto que la corriente era demasiado fuerte y empeoraba más a como seguía la lluvia. Avanzaban mientras a la vez se abrían paso de entre que los soldados de Sam trataban de derribar la lancha como diera lugar. No fue hasta que en un punto cercano a una cascada el helicóptero trató de atacar la lancha. Arten, retrocede todo lo que puedas. Agner hizo lo mejor posible mientras Arten usaba un lanzagranadas. Arten, esta es por Rafael y Cox. Arten logró disparar y darles a una de las alas del helicóptero, obligando al piloto a tratar de estabilizarse siendo imposible con solo las hélices del lado contrario. La lancha empezó a caer, Arten y Agner se dispusieron a saltar a la cascada abajo donde se llegaba a apreciar como el helicóptero caía cerca a la zona. La caída fue muy fuerte puesto que la altura de la cascada era de varios metros abajo provocando de tanto Arten como Agner terminen inconscientes. De entre los dos Agner logró despertar en la orilla del río y ver cómo el helicóptero estaba estrellado y cerca de ahí vio a un soldado de Sam y no hizo nada más que sacar su hacha Tomahawk para directamente destrozarle las piernas. Siguió caminando al helicóptero para tratar de sacar el DSD hasta llegar con otro que trató de usar su rifle sin resultado y también hacerle lo mismo en las piernas y después en los brazos. No fue hasta que vio como alguien huía para tratar de seguirlo, cuando lo encontró vio que era Sam, y cuando tuvo la oportunidad trató de darle con su hacha en la nuca, pero Sam se percató y bloqueó su ataque. Agner se le cayó el hacha a otro lado y trató de defenderse a como diera lugar, pero Sam le dio un golpe y después con sus flamas azules patearle para terminar de derribarlo. Por último Sam usa su cuchillo para darle en el pecho. Sam, es una pena que todo esto fuera un reverendo desperdicio, prepara una pistola. Cuando termine me pediré el gusto de ser yo quien mate no solo al infeliz de Blaster, sino también a hijo de perra de Nester y darle el favor de ver a su madrecita por la eternidad, apunta a la cabeza. Antes de que Sam apretara el gatillo, Arten lo pateó con ambas piernas, provocando que Sam soltara el arma a un lado. Agner se dio cuenta de esto y trató de llegar a ella mientras Arten y Sam se daban golpes a más no poder. Arten fue derribado y Sam al percatarse de las intenciones de Agner pateó el arma justo después de ser derribado por Arten por un lado. Agner no tuvo más opción que tratar de sacarse el cuchillo del pecho. Tras un proceso doloroso logró sacarse el cuchillo y ver de un lado como Sam sometía a Arten. Él tomó un pequeño respiro y lanzó el cuchillo, dándole en la cabeza de Sam justo en uno de sus ojos. Sam quedó ahí echado dando tiempo a Arten de tratar de romperle las piernas, pero Sam no se lo permitió y logró sacarle el cuchillo para clavárselo en el cuello a Arten y después hacer un veloz movimiento para tomar la pistola y dispararle a quemarropa a Agner que solo estaba de rodillas sin poder moverse. Sam sintió un pequeño alivio y se dispuso a regresar a su helicóptero donde se puso a buscar y buscar hasta encontrar el DSD. Sam, oh carajo. Sam se dio cuenta de que el dispositivo estaba dañado. El Lucitor se quedó ahí junto a dos de sus soldados por un tiempo hasta que un helicóptero apareció y aterrizó cerca de ellos. De la nave salió un sujeto con el pelo gris, una especie de cicatriz en el ojo derecho y con el inconfundible uniforme de los D6. Sam, no pensé que vendrían. Carter, perdón, tuve un pequeño percance. Ahora, el DSD. Sam, parece que está roto, el tipo derribó mi helicóptero y creo que por el impacto quedó inservible. Carter, a lo que yo le veo quizás aún tenga esperanza. Sam, si tú lo dices. Carter, será mejor irnos, lo más probable es que las fuerzas especiales te estén buscando por esto, además ese dispositivo tiene que ser entregado a Morphy lo más antes posible. Sam caminando al helicóptero. Antes quiero encargarme de los dos últimos idiotas de este escuadrón, quiero dejar en claro a Nester para que no vuelva a meterse conmigo. Carter siguiéndolo. Si recibes un regaño por parte Jared no es mi culpa. Sam, supongo que sería así, según se es peor que Nester. Carter, y bastante. El helicóptero empezó a elevarse dejando el cuerpo de los últimos miembros de la escuadra. Mientras tanto Elijah y Ott se reencontraron en un punto donde nadie los veía. Ott, ¿cuál es la situación de esos dos? Elijah, perdimos contacto con Arten. Ott,
Al diablo, preparemos todo para irnos al norte, ¿qué nos espera ahí? Elija alguna unidad aliada y de suerte una parte del 111. Oh, y ese de suerte es nuestra única salida. Elija. Así es, pero creo que tendremos a Sam y Carter pisándonos los talones. Oh, tendremos que irnos lo más antes posible. ¿Tienes idea de cómo llegar al norte? Elija. Aquí tenemos una cuatrimoto que saque el arsenal de Sam mientras perseguían a Arten. Oh, y para que Sam no nos busque. Elija. Conecte la radio con una bomba, solo queda que la toquen para que explote. Elija acomoda los últimos detalles y después ambos alista todo para irse de ahí. Ambos se dispusieron a subir a la cuatrimoto y arrancar para irse al norte justo donde tenían marcado en un mapa. De vuelta con Blaster. Elija mandó el informe antes de que alistara todo para irse, y tras ello Lincoln fue a comunicarle a Blaster lo sucedido. Lincoln. Perdieron contacto con Arten, los que quedan tratarán de ir al norte. Blaster. Y cuando lleguen ojalá salgan de ese problema, pero lo dudo suponiendo que Sam y Carter los estén persiguiendo. Lincoln. ¿En serio irás al frente? Blaster. No tengo opción, además solo yo sé cómo encargarme de Sam y a ti te molesta lo que le haga a Carter. Lincoln. Hazle lo que quieras, incluso antes de todo esto quería hacerlo. Blaster. Ja, no quiero imaginar lo que te haya hecho para que digas eso. Lincoln. Es una larga historia. Blaster. Entonces en otro momento me lo cuentas. Bien, ya voy, deséanos suerte. Lincoln. Suerte, no sé por qué pero me causa frustración esa palabra. Blaster. ¿En serio? Lincoln. Sí, ambos empezaron a caminar a la zona de donde Will sería transportado a la zona del 111 en el frente. Hasta luego. Blaster. Ojalá sacara a esas dos de ahí, sobre todo a Elizabeth. Lincoln. ¿Y la castaña? Blaster. La tendré en cuenta. Lincoln. Patán. Blaster y su grupo llegaron al lugar que parecía estar inquieto por el suceso de Sam y Carter. De ahí se movilizaron al cuartel de la susodicha unidad paracaidista del cual Elizabeth y Luna fueron partícipes. Oficial. A pesar de que hace solo unos días fue el asalto, no tengo información de ellas, Will. Blaster. ¿Pero sabes a qué zona asaltaron? Oficial mostrándole un mapa. El objetivo era la zona vela del centro, al este cerca de este puente. Blaster. La ruta hacia Ulwark. Oficial. Ambos sabemos que las montañas impedirán nuestro avance, así que tratamos de tomar terreno en los pueblos cercanos, como ese puente que conecta y pasa a estas montañas. Blaster. ¿Y los cruces entre túneles? Oficial. Hasta donde yo sé ellos tampoco pueden destruir esos puentes ni tapar los túneles. Blaster. Entonces ahí deben de estar ellas. Oficial. Sí, pero según los registros ella no está ahí, es como si hubiera desaparecido. Blaster. Entonces se movió. Oficial. Sí, pero no sé a dónde. Blaster. Nosotros nos encargaremos de eso, solo dinos dónde era la zona de salto. Oficial. En la zona sur de esta ciudad, a unos kilómetros de este cuartel. Blaster. Aún no se movieron a ese lugar. Oficial. Después de lo de Sam, el orden del cerco derrumpió, según se sabe hay tropas que vienen del sur y la forma en que nos atacan no es bueno. Blaster. Maldita sea. Oficial. Pero hay posibilidades de que hayan sobrevivido. Blaster. Solo me queda confiar en eso. Oficial. Así es, un camión de suministros irá al lugar, pueden ir con ellos si quieren. Blaster. Está bien, nos vemos. Oficial. Adiós. Blaster sale del lugar, y va directo con su grupo. Iván, ¿hay algo? Blaster. Está en el sur, la zona más templada por los ataques de la región. Iván, ¿hay forma de llegar ahí? Blaster. Iremos en unos camiones, dentro de poco así que será mejor que nos alistemos. Iván, prepárense muchachos. Todo el grupo reúne sus cosas y se dirigen a uno de los camiones y se suben a uno. Ya en camino al sur todos empiezan a hablar de diferentes cosas. Rocky, ¿creen que nos encontremos? David, ¿con quién? Rocky, ya saben, con Sam y Carter. Nexus, en lo personal lo dudo. Ryder, realmente lo dudo.
Yonko. ¿Por qué lo dices? Ryder. Ellos no se arriesgarían a ir al frente así como así. Rocky. Yo pienso que Sam sí lo haría. Yonko. Sam, ese miserable sí. Ryder. Eso no lo dudo. Iván. ¿Y qué opinas, Will? Blaster. Aunque no dude que Sam esté ahí, no sería mucho problema, solo recuerden el consejo, párteles una pierna y dejarán de ser un problema momentáneo. Ryder. Buen consejo. Iván. Así es. Tras un tiempo llegan a la ciudad y se disponen a caminar a la zona de salto donde se escucharon disparos y en eso empezaron a correr donde se encontraron con algunos paracaidistas. Blaster. Sargento, llegó el relevo. Sargento. Qué alegría verlos, ¿cuántos son? Blaster. Solo 7 y no somos su relevo. Sargento. ¿Por qué? ¿Qué quieren decir con eso? Blaster. Somos de las fuerzas especiales, y buscamos a Lucia Liliana, ¿las ha visto? Sargento. No lo sé, hay un tumulto de unidades desde el este. Todo es un caos, los mirtómanos dividieron nuestra posición en dos. El sargento llamó a la de la radio para tratar de comunicarse con un capitán que se encontraba en la zona de salto, ahora solo quedaba llegar al lugar. Blaster. ¿Cómo hacemos para llegar con el resto de los paracaidistas? Sargento. En la siguiente calle con casas a ambos lados de la calle, uno con muchas ventanas, y pasando hay una plaza con cobertura a la derecha. Ambos ven la calle y después de organizarse se dispusieron a caminar. Se la pasaron andando de lugar en lugar esquivando a los francotiradores, hasta llegar al punto de encuentro donde se encontraron con el capitán. Blaster y el capitán encontraban haciendo un intercambio de palabras. Capitán. La última vez que las vi fue cuando abordamos el avión. Blaster. Pero este es el punto de salto. Capitán. La verdad que no son las únicas desaparecidas, hay una gran cantidad de la unidad que no se han reportado hasta ahora. Blaster. ¿Y de su escuadrón o pelotón? Capitán. Primer sargento Leiner tendría la respuesta. Blaster. ¿Dónde está? En otro lado, con el sargento. Leiner. Las conozco, de hecho supe que no eran quienes no hicieron creer, pero no podría estar seguro. Blaster. ¿Y no sabes dónde están? Leiner. Cuando caímos y empezamos a reunirnos había un capitán que juntaba gente para que cuidaran un pueblo a unos kilómetros. Blaster. Se las llevo, de hecho ellas y otra más se ofrecieron a ir. Leiner. Así es. Blaster sacando un mapa. ¿Cuál es el camino? Leiner sacando un lápiz. Es este camino que lleva a un cruce directo por las montañas hacia el canal de túneles que llevan a Ulwark. Traza el camino. Blaster. Llegaremos en 7 horas a pie. Leiner. No es recomendable. Blaster. Por Sam. Leiner. Sam y Carter, vienen reportes del norte y no es nada bueno. Blaster. Y ahí es donde tengo que ir, no más espero no toparnos con Sam. Leiner. ¿Y solo son ustedes? Blaster. Sí, solo nosotros, pero después de Sam y Carter Lincoln pidió a Beirut que mandara al Cartae, no sé cuándo llegarán, pero es muy seguro puesto que Jarrett se enteró que Elizabeth está en el frente, así que es muy seguro que mandara a Sam y Carter a traerla. Leiner. Ojalá lo logren, la verdad que es preocupante. Blaster. Así es. Blaster se separa del capitán y dirige con su grupo. Iván. ¿Ahora a dónde? Blaster. Suroeste. Yonko. No lo creo. Blaster. Partiremos mañana temprano. Iván. Muy bien. Blaster. Vengan, conozco un lugar donde podremos pasar la noche. Iván. Un hotel 5 estrellas con servicio a cuarto. Blaster. Mejor una tienda abandonada. Iván. Me parece bien. El grupo no tardó en llegar a la tienda y acomodarse para descansar después de todo un día de caminata. Iván estaba viendo por una ventana mientras estaba junto a Blaster. Iván. Lo lograremos, ¿verdad? Blaster. Desde que Nester me dio esta orden, tuve muchas dudas de que si realmente lo lograría. Iván. Yo diría que sí, al final Nester fue el que te dio la orden. Blaster. Sí, supongo, solo espero no encontrarme con Sam. Iván. Eso sí sería trágico, aún no entiendo por qué Nester confío en él. Blaster.
La verdad no hay mucha diferencia frente a Jared. Además tengo entendido que Sam está buscando a los últimos del grupo de Arpen en lugar de irse a Ulwark y entregar el DSD. Iván. Si no lo hace están perdidos, si Sam logra llegar estamos perdidos. Blaster asiente con la cabeza para después ver la calle llena de escombros y algunos edificios destruidos que se podía apreciar por la ventana. Pasado la noche el grupo decidió en seguir caminando por una ruta alternativa la cual no estaba cerca a la autopista y desde ahí llegaron a visitar algunos helicópteros. Ellos solo se detuvieron para ver cómo los mismos seguían dirigiéndose a la ciudad. Rocky. ¿Qué diablos hacían? Yomko. Tal vez un reconocimiento. David. ¿Pero para qué? El grupo se fijó que los helicópteros se hayan ido y se dispusieron a seguir caminando llegando a un campo abierto donde vieron como un carro blindado enemigo se dirija por esa dirección. El grupo se alistó para lo peor pero justo antes de atacar un proyectil llegó al carro deteniéndolo y después un segundo que deshizo la torreta. Tras eso los que estaban dentro del carro salieron pero fueron sorprendidos por el grupo de Blaster. Pasado un tiempo se podía ver como de los arbustos salían 3 soldados pero fue justo ahí donde Blaster pudo reconocer a 2 personas. En el pueblo del cruce de caminos. Blaster y su grupo caminaban junto a los 3 que se encontraron. Emerson. No me hubiera dado cuenta si no me lo decías, ve a Elizabeth y Luna que se tapaban la cara por la vergüenza. Blaster viendo a su alrededor. Veo que los castigaron mucho. Elijah. Así es señor, con artillería de 10 centímetros. Blaster. Elijah. Ve a otro lado, oh, ¿cómo llegaron aquí? Elijah apunta a una cuatrimoto que estaba estacionada a un lado. Emerson. Llegaron hace poco en esa cuatrimoto y nos dijo que Sam y Carter podrían venir. Oh, lastimosamente los trajimos aquí. Elizabeth. Fuera de todo esto ¿por qué me buscan? Blaster. No te hagas la tonta, no vinimos a saludarte. Elizabeth. Me niego a irme de aquí, es mi decisión. Blaster. Estando aquí no solo estás dejando mal a Nester frente a nuestros aliados, sino que también estás dando una oportunidad enorme a Jared. Elizabeth. ¿Que no ves a tu alrededor? Sam está a poco de llegar aquí y no somos suficientes para contener su ataque. Emerson. No te preocupes, de todos modos nos quedaremos aquí. Elizabeth empezó una confrontación entre todos y después sus últimas palabras se dirige a uno de los edificios destruidos y se mete al subterráneo donde Luna la sigue. Blaster pensó las cosas por un momento y después llama a Iván para hablar de algo. Iván. ¿Me llamaste Will? Blaster. Iván, hemos llegado a un punto tétrico, ya le dijimos que las fuerzas especiales vendrán pero aún así no quiere irse, dime tú qué opinas. Iván. No quieres saberlo. Blaster. No Radislau, dime. Iván. Pues, esperamos un punto y nos la llevamos de todos modos. Blaster. Muy justo para nosotros. Iván. De todo modo solo sé que podemos quedarnos, esperar al Kartaev y en ese momento llevarla a Nester. Al final el Kartaev debería de llegar esta tarde. Blaster suspirando. Maldición. Un tiempo después, Blaster empezó a organizar todo para que se quedaran hasta que el Kartaev llegue. En un almacén. Carol. Esto es todo lo que tenemos, una ametralladora media, una antihelicópteros, 2 cañones de mano pero 3 usos, un proyectil antiblindados, 9 granadas de mano, 2 lanzagranadas pero 6 proyectiles. Elijah. Hasta donde sabemos Sam y Carter solo tienen 2 blindados y un helicóptero disponibles, el problema es que uno de los blindados tiene un cañón de 40 milímetros, y si no me equivoco es ese que se utiliza para destruir armaduras solarianas. Iván. Será como escupirles si fallamos en destruir ese blindado y el helicóptero. Elijah. Y está más que seguro que eso suceda. Blaster sale del lugar y se pone a analizar la calle. Supongo que nos tomarán por los flancos, señala una parte, a menos que los guiemos por esta carretera entre los edificios y escombros que forman una Y. Elizabeth. Para inmovilizados. Blaster. Si podemos, señala un edificio de 3 pisos o lo que quede de ella, que está por caer a la carretera, bloquear el camino con un obstáculo de unas toneladas sobre ella, dividirlos y evitar que se agrupen. Blaster camina al puente mientras señala varias partes.
Una ametralladora móvil por aquí, señala el túnel, y usar eso de trampa, ¿por dónde dicen que pasan? Luna. Pasan básicamente por varias carreteras y edificios, incluyendo esta carretera. Blaster. Entonces llenamos de explosivos ahí dentro y cuando llegue el momento los sepultados. Iván. ¿Y qué hacemos con el helicóptero? Blaster apuntando una torre. Ahí está tu respuesta, ponemos la ametralladoras antihelicópteros y por si acaso un cañón de mano. Nexus. Estaré allá arriba también. Blaster. De acuerdo. Elijah. Es un buen plan señor, pero todo depende de que el vehículo pase por ese camino. ¿Cómo lo lograremos? Blaster. Muy simple, apunta la cuatrimoto, usaremos una carnada, si no logramos destruir el blindado con el cañón, trataremos de atacarlo por las llantas. Elizabeth. Con los lanzagranadas. Blaster. Sí, por lo tanto los que lleven los lanzagranadas deberán tener buena puntería, si hay alguien que sepa cómo destruir las ruedas del blindado soy todo oídos. Todos se dispusieron a obedecer a Blaster, que en el momento se convirtió en el nuevo líder de aquel grupo. Carol y Luna acomodaban cuidadosamente las trampas en los túneles al igual que acomodaban los detonadores para que esté listo a derrumbarlo. Mientras que Nexus y otros más subían la ametralladora y los cañones en la parte alta de la torre que estaba a medio destruir. Iván y Jon usaron una serie de alambres y cuerdas para inclinar las columnas del edificio medio destruido e implantar los detonadores que para cuando exploten, la estructura caiga sobre la carretera. Para cuando se dieron cuenta ya habían terminado con su parte y hasta que lleguen los soldados de Carter y Sam todos se dispusieron a descansar. Por otro lado con Blaster. Blaster. ¿Todo bien? Luna. Sí, todo bien. Blaster. ¿Te puedo hacer una pregunta? Luna. Sí, dime. Blaster. ¿Viniste aquí por elección propia? ¿O por sapo Elizabeth? Luna. Fue por Elizabeth, ven dónde está y la misma no hacía nada y solo revisaba su arma, pero era más para distraerse. Blaster. ¿Y cómo les fue? Luna. Ni bien ni mal. Blaster. Uno siempre encuentra la forma de adaptarse a esto. Luna. ¿Y tú cómo te adaptaste? Blaster. 6 años de Nueva Esperanza me ayudaron con eso. Luna. Nueva Esperanza, me sorprende que una escuela militar que también funcione de reformatorio te ayudará a vencer a Sam. Blaster. La verdad que sí, hay veces en la que la persona que tanto aprecias y estimas sobre los demás termina siendo humillado por alguien totalmente desconocido. Luna. Para ser claros, en Nueva Esperanza crean soldados o algo más. Blaster. Supervivencia, lo de soldados queda casi a medio paso, se centran en ver tus fortalezas y usarlas a favor. Luna. O sea. Blaster. Si en Nueva Esperanza ven que das para ser francotirador, ellos empezarán a adentrarte a ese camino. Luna. Vaya. Blaster. El sistema de combate al igual que enseñanzas no se centran en ser solo para ataque, sino también para defensa en diferentes aspectos y entornos, nos acostumbran a enfrentarnos con personas que nos superan en fuerza, velocidad o, en el caso de Sam más me centre en su velocidad, pero tome en cuenta sus poderes. Luna. Todo eso les enseñan en Nueva Esperanza. Blaster. Sí. Luna. Debió ser mucho para 4 años. Blaster. En realidad son 6 años, a los 4 años ya tienes el resto de conocimiento, solo falta la experiencia y reforzamiento. Luna. ¿Y tú por cuánto tiempo estuviste? Blaster. Los 6 años completos. Luna. Mucho para estar ahí. Blaster. Supongo. Luna. Y aún así no podrás derrotar a Sam. Blaster. De vencerlo si puedo, pero matarlo pues sí sé cómo. Luna. ¿Sabes cómo matar a Sam? Blaster. Sí, pero aún así no puedo. Luna. Pero si dijiste que sabías. Blaster. Eso es otra cosa, es como si un hombre que dice que sabe de construcción sabe hacer un muro, pero sin las herramientas y materiales no puede. Luna. Entonces te falta algo para hacerlo. Blaster. Sí, así es. Ambos estuvieron hablando hasta que se llegó a escuchar ruido desde un lado. Blaster al notar esto contactó con su radio a Nexus, quien le dijo que se aproximaba un helicóptero desde lo lejos y los blindados.
Blaster mandó a todos a su posición, donde muchos estaban dentro de edificios y coberturas para no ser vistos por el helicóptero. En eso Elihan y Hoff se subieron a la cuatrimoto para atraerlos a la trampa. Blaster: tengan cuidado con eso. Elihan: no se preocupe, señor. Hoff: llevamos kilómetros huyendo de esta forma. La cuatrimoto se aleja más y más, perdiéndose entre los edificios. Tras eso todos se preparan para recibir a los soldados de Carter y Sam. Estuvieron en sus respectivas coberturas hasta que se escucharon disparos que aparentemente provenían del cielo, y en ese momento apareció el helicóptero. Fue ahí donde los de la torre prepararon su caño sin retroceso para darle y esperar la señal de Blaster. Elihan y Hoff bajaron de la moto en un punto ciego del helicóptero, el cual empezó a deambular buscando cerca de la zona. Mientras eso pasaba, los blindados pasaban cerca del camino y junto a ellos los soldados de Carter y Sam. Luna estaba dentro de uno de los edificios cerca a una de las entradas de los túneles, esperando el momento preciso para detonar la dinamita. Pasó un tiempo en el cual el blindado sin el cañón se dirige a la cuatrimoto y fue cerca de ahí donde Luna detonó la dinamita, provocando que la estructura caiga sobre el camino, impidiendo totalmente el paso del blindado, y a su vez desde el cielo derribaron al helicóptero con el cañón sin retroceso. Luna inmediatamente se metió a los túneles, no sin antes bloquearla por afuera con algunas cosas. Mientras que los soldados de Sam empezaron a elevarse para tratar de atacar a los soldados que se encontraban en la torre, donde empezaron a emboscarlos con la ametralladora antihelicópteros. En tierra todos vieron como el blindado con el cañón empezó a apuntar al obstáculo mientras el otro trataba de apartarse, pero un disparo de lanzagranadas sorprendido al blindado sin el cañón, el cual terminó con 2 llantas atascadas por el ataque. El que tenía el cañón empezó a retroceder para tomar otro camino o incluso crear otro. Mientras por los túneles Luna atraía por una de las entradas a los soldados de Carter, los cuales se metieron, mientras perseguían a Luna caían por las diferentes trampas que fueron puestos con precisión. El blindado sin el cañón trató de regresarse, pero tanto los disparos que venían de adelante como de arriba no dejaban buen paso, y el blindado con el cañón no podía disparar debido a que tenía enfrente al otro. Blaster y algunos más empezaron a meterse entre las casas y tratar de detener al blindado con el cañón junto a algunos soldados que venían con este, mientras que el resto seguía castigando al blindado sin el cañón, que seguía retrocediendo. Luna logró llegar a la otra salida de los túneles y la tapó para después activar el detonador y explotar toda la red de túneles, enterrando a los soldados de Carter, que en su mayoría estaba metida ahí. El derrumbe de los túneles provocó que una red de zanjas se formara entre los edificios derrumbados y las carreteras. Una zanja estaba formada del otro lado de la barricada que impedía el paso del blindado sin el cañón, que ahora se encontraba completamente atrapado. Las zanjas no eran lo suficientemente profundas y anchas para que entrara un blindado, pero sí eran lo suficiente como para que quedaran atascadas y no poder salir, así que el blindado con el cañón empezó a usar este mismo para abrirse paso entre los edificios. Blaster notó esto y fueron con su grupo a tratar de detenerlo pasando por los edificios. En eso un grupo de soldados de Sam venían llegando y después otros salían de los blindados. En ese momento empezó un enfrentamiento entre los grupos. Uno por un lado trataba de que el blindado con el cañón siguiera con su camino, mientras que el otro trataba de detenerlo. Por otro lado, el blindado sin el cañón ya estaba completamente dañado y sin posibilidad de poder moverlo. Nexus informó a Blaster que venía llegando una ametralladora CMG-05 que no estaba en su alcance, y después revisar el otro lado, viendo cómo llegaba un carro de combate. El blindado con el cañón estaba por atravesar los edificios, así que Blaster cruzó al otro lado por los edificios mientras Elizabeth y los demás junto a Luna lo seguía. No tomó mucho tiempo para que el carro sea inmovilizado por los de la torre, pero no se podría decir lo mismo de sus tripulantes, que salieron con un lanzacohetes para terminar de destruir el lugar donde Nexus y su grupo estaban. Blaster vio esto desde una ventana y solo siguió disparando a los soldados de Sam y de Carter con quienes se encontraban los edificios. Blaster subió un segundo piso justo cuando un impacto del cañón destruyó las escaleras. Blaster: no se preocupen por mí, sigan con el plan.
Los demás solo hicieron caso. Mientras eso pasaba, Blaster iba caminando por cada parte de aquel segundo piso, hasta que se encontró con él. Sam. Vaya, pero miren a quién encontré. Blaster solo estaba estático y listo para lo que sea. Sam. Vine buscando cobre pero terminé encontrando oro. Blaster. Podrías arrepentirte de eso. Sam. Claro que no, siempre viví con la esperanza de matarte de una vez, por todas las que me hiciste. Blaster. ¿Y no pensaste que podría suceder todo lo contrario? Sam. Mira a tu alrededor, pierden esto y también la guerra. Blaster. Lo dices como si tú también estarías ganando. Sam. Y no. Blaster. Ya no se sabe qué es lo que buscas de ellos, pero déjame decirte que no será fácil que me venzas. Sam. Eso ya lo veremos. Blaster con un movimiento rápido hizo que Sam soltara su arma, sin embargo Sal hizo el mismo movimiento y trató de golpearlo con un golpe de fuego. Blaster atrapó el golpe rápidamente y después empezó a darle de rodillazos en las costillas. Sam liberó una de sus manos para sacar su machete y usarlo con la intención de cortarle la cabeza a Blaster, pero este rápidamente se tiró al suelo y aprovechar para patear el arma de Sam a un lado y tratar de sujetar la suya, pero tuvo que dar vueltas al lado contrario debido a que vio cómo venía un machetazo de Sam. Blaster sacó su machete y empezaron un enfrentamiento con estos mismos. En todo el piso se llegaban a escuchar el rechino de los choques entre machetes que se daban, al igual que el sonido de algunos muebles e incluso de las mismas ventanas y puertas que no se salvaban de los ataques de esos dos. Mientras que a las afueras el grupo de Blastera tenían problemas en tratar de evitar que el blindado con el cañón pasara por los edificios, y era peor sin la cobertura que Nexus y los de la torre les proporcionaban. Trataron de hacer contacto con Blaster pero este estaba ocupado. Para cuando se dieron cuenta vieron como uno llegaba con lanzacohetes y empezó a usarla con contra del grupo, quienes volvían inmediatamente a cubrirse en los edificios. Tras un ataque de Blaster y machete, quedó incrustado en el marco de una de las ventanas y no hubo tiempo de sacarlo debido a que Sam empezó a atacarlo con el machete. Blaster con un movimiento rápido logró hacer que tirara el machete. Tras eso Sam usó sus golpes de fuego, los menos efectivos. Las estelas volaban por toda la habitación, obligando a Blaster a tener que esquivarlas. Lo cierto era que Blaster estaba muy tranquilo, a pesar de tener que atacar a Sam y esquivar las estelas al mismo tiempo. Blaster sacó su hacha Tomahawk para sí o sí tener en un buen apuro a Sam, quien empezó a presionar su comunicador, sin que Blaster se diera cuenta. A las afueras, desde el edificio de al lado, uno de los soldados de Sam apuntaba con su fusil a Blaster y después de recibir la señal de Sam disparó, dándole en el hombro de Blaster. El muchacho recibió el disparo y como consecuencia, soltó el hacha y Sam a toda velocidad lo sostiene para tratar de usarlo, pero Blaster empezó a esquivarlos y después de otro disparo que alertó a Blaster, se agachó y empezó a arrastrarse a una velocidad que era impresionante para Sam. Blaster logró llegar a su fusil y empezó a disparar a quemarropa a donde vino el disparo. Sam aprovechó su distracción para patear el arma y después tratar de darle un hachazo a Blaster, quien logró esquivar bien y después sostener ese brazo que sostenía el hacha. Sam dio un giro siendo él quien tenía sometido a Blaster, quien estaba de rodillas y con una posición en la que era sostenido de un brazo justo en el que le dio la bala. Sam empezó a aplicar más peso evitando que Blaster pueda siquiera levantarse. Sam usó el pico del hacha para darle en la articulación a Blaster, quien resistía el dolor y luchaba por tratar de soltarse. Sam evitaba eso y empezó a aplicar más fuerza de palanca al hacha, logrando que sonara como si crujiera algo. Había logrado dislocar el brazo de Blaster, quien gritó muy fuerte por el dolor. El grito se escuchó desde abajo donde los demás estaban y de entre todos Luna fue quien se dirigió debido a que sabía de quién era ese grito. Desde arriba Blaster logró quitarse a Sam de encima y trató de usar su brazo sano, pero Sam le da una patada que venía junto a una estela de fuego. Blaster ya sentía el cansancio y a pesar de lo demás no logró continuar con la pelea. Sam empezó a reírse de su victoria frente a Blaster hasta que llegó alguien. Luna llegó al lugar y quedó sorprendida al ver la escena. Sam. Luna. Luna, ¿eres tú? Luna. Sam. Sam ve a Blaster riéndose más. Supongo que sabrás lo que hice. Luna.
Sí, escuché un grito. Sam, ¿no crees que esta es una buena oportunidad? Sam le extiende la mano a Luna. Podemos irnos de aquí y vivir una buena vida del lado de Jared, ¿qué opinas? Luna, yo no confiaría mucho en Jared. Sam, bueno, pero al menos dame una esperanza de hacerle lo que sea a él, señala Blaster. Luna no decía nada. Sam, vamos, sé que aún le guardas rencor a él. Luna solo veía a Blaster. En ese momento Sam sacó de entre las cosas de Luna su pistola y después de bajarle el seguro lo pone a manos de la chica y después lo apunta a Blaster. Sam, te daré el privilegio de que tú misma lo hagas. Luna solo seguía apuntando a Blaster y este no decía nada, solo se acomodaba con algo de dificultad por sus heridas. Luna solo podía ver todo lo malo que hizo Blaster, desde lo que sabía hasta lo que se enteró, siendo suficiente para inspirarla a disparar contra Blaster. No fue hasta que en un momento Luna rápidamente apuntó a Sam y disparó 2 balas a él y después de eso hizo un impulso para patearlo y que Sam cayera por una de las ventanas que quedó destruida por la pelea entre Blaster y Sam. Luna se acercó a Blaster y lo levantó llevando consigo su arma, con algo de dificultad debido a que la adrenalina de Blaster se disipó por completo. Blaster, esperaba que lo hicieras. Luna, no es momento de recordar rencores, Will. Luna llevaba a Blaster hasta llegar al piso de abajo en donde vieron cómo el blindado con el cañón logró cruzar los edificios. Luna puso a salvo a Blaster y corrió a Elizabeth después de ver que cayó a un tumulto de vidrios rotos, después de que el que tenía el lanzacohetes también logró cruzar los edificios. El blindado empezó a acercarse. Luna trató de ir al lugar donde estaba Blaster, pero no era posible por los disparos. Blaster salió arrastrándose y con el brazo sano empezó a disparar con su pistola carabina a los que llegaban con el blindado y al mismo sin lograr mucho. Los del blindado reconocieron los disparos de Blaster y justo cuando estaban por disparar un misil dejó totalmente destruido el blindado. Blaster se cubrió con la mano y trató de ver de dónde vino el misil y vio como desde el cielo pasaban 2 helicópteros de doble ala. A lo lejos se veía como tanto los soldados de Sam como los pocos de Carter empezaban a huir mientras más misiles de los helicópteros llegaban. Todos vieron atrás y vieron como la unidad de fuerzas especiales, Cartaed, entraba a la ciudad y empezaban a seguir a los que huían. Luna fue a ver a Blaster que solo estaba ahí sentado sin decir o hacer algo y empezó a tratar de vendar sus heridas mientras Elizabeth sentía un dolor en la cabeza y empezó a revisarse. Mientras eso suceda un oficial llegó y reconoció a Blaster. Compton, Will. Blaster, hola. Compton. Ya puedes descansar, no te preocupes. Blaster era llevado en una camilla por los médicos, quienes llegaron en el momento justo. Este solo podía ver arriba de sí y veía a los lados como venían llegando algunos del grupo que había y también llegaba